los últimos meses, tanto la actividad como la demanda interna se han desacelerado. Los datos parciales del segundo trimestre apuntan a que este bajo dinamismo se mantiene, pero con menor intensidad en los primeros meses del año. Para analizar el escenario y proyecciones que entregó este lunes el Consejo del Banco Central a través de su nuevo informe de política monetaria, nos encontramos con Cristóbal Doberti, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Y usted? Gracias por acompañarnos. Bueno, ya lo decíamos, el Banco Central entregó su nuevo escenario y proyecciones para el 2013. ¿Cómo toman ustedes este escenario que en realidad fue, si todas las proyecciones con corrección a la baja? Claro, la verdad es que los cambios eran bien esperados por el mercado y por lo que de alguna forma apuntaban nuestras proyecciones, después de que la actividad local y la inflación habían de alguna forma presentado un bajo crecimiento en lo que era este año. Se esperaba, ¿no es cierto?, una corrección en ambas variables, en crecimiento, ¿no es cierto?, inflación, y que fue básicamente lo que mostró hoy día el Banco Central. De alguna forma el escenario, ¿no es cierto?, en sí da cuenta de los problemas a nivel internacional y de alguna forma menor dinamismo de la economía local. Pero era un cambio, ¿no es cierto?, bastante esperado. Nosotros tenemos un crecimiento de la economía local para este año un 4,5%, muy consistente con el rango 4 a 5 que produjo el Banco Central. Y también, ¿no es cierto?, una inflación que se ha mantenido muy rezagada, pero que de alguna forma se ha ido recuperando hacia fines de año. ¿Podríamos considerar que este IPOM es realista más que pesimista? A ver, en general, ¿no es cierto?, los cambios que provee, que muestra, ¿no es cierto?, el Banco Central, claro, apunta, ¿no es cierto?, un menor crecimiento, una menor inflación. Ahora, tampoco estamos hablando de una debacle en la economía local. Es una desaceleración que fue un poco mayor a lo que estábamos esperando en general, y eso se inserta, ¿no es cierto?, en un escenario económico mundial bastante complejo. Pero en general son cifras de crecimiento quizás más bajo que la tendencia, pero que no es una preocupación mayor. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a crecer 5% y más. Entonces ahora que se haya corregido a un 4 o 5, eso te da un poco a entender que podemos estar bien más cerca del 4 o bien más cerca del 5. A ver, en general, claro, lo que esperábamos ya para este año era una desaceleración de la economía local después del fuerte crecimiento que vimos durante los últimos años. O sea, siempre pensamos, ¿no es cierto?, que no era existente crecer por sobre el 5% de forma indefinida. Y probablemente ya para este año íbamos a ver una desaceleración de la economía local. Lo que pasa es que fue un poco más fuerte lo que se esperaba por una serie de variables que de alguna forma van a llegar a que la economía crezca bajo el 5%, que es lo que nos interesa como tendencia. Ahora un 4,5%. La verdad es que para la coyuntura internacional y de alguna forma por cómo ha evolucionado la economía local en lo que va de este año, la verdad es que una cifra bastante buena. Aquí hay que mencionar de que ese 4,5%, o sea, ese rango entre 4 y 5%, ¿no es cierto?, de alguna forma se sustenta esperando una recuperación hacia adelante. O sea, nuestra proyección de 4,5% de alguna forma se fundamenta con un dinamismo un poco más alto en la segunda parte del año. En general, aquí tenemos que decir que ese dato de crecimiento, como comentábamos recién, es fundamentado por los problemas que vamos a ver en la primera parte del año, más que, ¿no es cierto?, una recuperación que podríamos esperar para el segundo semestre. Tanto del escenario internacional estamos hablando, principalmente de las economías desarrolladas. Principalmente la economía desarrollada y la economía local también. A ver, en general, lo que muestra el mundo es bastante, de alguna forma, complejo, porque se empiezan a cerrar una serie de brechas que persistieron en años anteriores. Y eso significa que economías como, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, o quizás las zonas euros a fines de año van a mostrar, ¿no es cierto?, una mayor cifra de crecimiento. El problema es que eso, de alguna forma, se ha, ¿no es cierto?, concretado en un escenario en donde China, uno también de los grandes potencias económicas mundiales, y que es muy importante para nosotros, ha también denotado menores cifras de crecimiento a las que estábamos esperando. Ahora, respecto a la economía local, aquí hay que recordar de que el primer semestre fue un semestre muy malo para nuestra economía, pero que afortunadamente se explica por temas que quizás no son recurrentes en el tiempo. Eso significa que después de crecer un 4% del primer semestre a grosso modo, probablemente veamos una cifra un poco mayor en el segundo semestre porque estos factores puntuales no van a estar. De hecho, el Banco Central dice un poco que la inversión, si bien sigue desacelerándose, no ha sido tan fuerte ahora como en los primeros 3 meses del año. O sea, podríamos ver un poco una moderación algo más tenue todavía en lo que sigue del año, respecto a la inversión. Claro, a ver, en general hay componentes de la demanda interna que se van a desacelerar, que crecieron mucho los años anteriores y que no era sostenible que crecieran esas tasas, ¿no es cierto? Por un lado está la inversión, por otro lado el consumo. Aquí lo que más se ha desacelerado es básicamente la inversión, vinculada quizás a la inversión de proyectos, ¿no es cierto?, de actividad empresarial, también algunos vinculados, ¿no es cierto?, aspectos inmobiliarios, pero sí, ¿no es cierto?, fue una desaceleración muy fuerte en el consumo del primer trimestre. Ahora, tanto la inversión como el consumo todavía siguen creciendo a tasas que son razonables y la verdad es que bastante saludables, principalmente para este último. Lo importante es que estas dos variables se van a desacelerar a tasas que son más acordes a su potencial de largo plazo. Eso es lo importante. O sea, aquí no podemos esperar que nuestra economía crezca a tasas por sobre el 5% de forma permanente y que eso sobre todo considerando que el 5% es nuestro PIB potencial. Exactamente, y que no cause consecuencias sobre otros indicadores, por ejemplo, el déficit de cuenta corriente o alguna forma de inflación. Eso mismo te quería preguntar. El Banco Central también corrigió a la baja el precio del cobre. Esto obviamente redunda en que vamos a tener un mayor déficit en cuenta corriente. La nueva cifra de 4,7% de déficit, ¿cómo la ven ustedes? A ver, esa cifra es bastante alta, en términos, ¿no es cierto?, históricos, no es una cifra baja para nuestra economía, y que de alguna forma
refleja que la economía local ha sido impulsada por el gasto y la verdad es que los ingresos nacionales han ido, ¿no es cierto?, descendiendo en línea con lo que está pasando con el precio del cobre. Ahora, un déficit de cuenta corriente de 4,7% es bastante alto, como te contaba recién, no es un déficit bajo. Ahora, lo más importante es cómo se financia este déficit. Y este ha sido financiado por, de alguna forma, inversión que permanece por varios años en la economía local. Inversión extranjera directa, principalmente a sectores no transables como minería. Y eso significa que, si es que hay alguna tensión internacional, esos flujos no se van a revertir de forma violenta, ¿no es cierto?, esa fuente de financiamiento. Y eso significa que no nos va a poner a nosotros en una posición, ¿no es cierto?, más débil en términos de financiamiento internacional. Ahora, sí, el número bastante alto sí refleja que hay mucho gasto respecto al ingreso y que eso se tiene que ir corrigiendo, ¿no es cierto?, en los próximos trimestres. Ahora también esto influye, este menor precio del cobre, en nuestros envíos, en las exportaciones. De hecho, el Banco Central corrigió fuertemente el saldo de la balanza comercial. Para este año esperaba un superávit y ahora un déficit de 1.450 millones. ¿Es preocupante esto? ¿Vamos a importar más que exportar? Claro, de alguna forma está inserta la misma dinámica. Esto significa que el gasto interno, ¿no es cierto?, el consumo va a seguir creciendo y va a seguir siendo el principal motor de crecimiento. Y eso significa más importaciones para la economía local. Ahora, en contraste a eso, ¿no es cierto?, nuestras exportaciones valorizadas, ¿no es cierto?, a precio de mercado, básicamente cobre exportado, de alguna forma al caer o prever un precio de cobre internacional más bajo para los próximos trimestres también, claramente no favorece, ¿no es cierto?, los ingresos que llegan a nuestra economía. Y está inserto el mismo escenario. Estamos creciendo porque hay mucho, ¿no es cierto?, mucho consumo privado que va a la misma línea, ¿no es cierto?, las importaciones, pero los problemas que hay en el escenario internacional y básicamente el menor precio del cobre que se empieza a proyectar, claramente va a llevar a que las exportaciones en términos, ¿no es cierto?, de nominales, es decir, valorizadas nuestras exportaciones, tengan, ¿no es cierto?, un menor monto hacia fines de año. Y eso es básicamente lo que genera el déficit en balanza comercial y también en déficit en cuenta corriente. Hablemos un poco del tipo de cambio. El tipo de cambio, dice el Banco Central, que está coherente con sus fundamentos de largo plazo. ¿Cómo ven ustedes la línea de esto? A ver, en general las monedas latinoamericanas y también nuestra moneda, de alguna forma se vieron presionadas los últimos trimestres por este desbalance que había entre economías emergentes y desarrolladas, que hacía que llegaran muchos flujos a las economías emergentes y presionaban, valorizaban las monedas de países emergentes, entre ellas la nuestra, y también por el accionar de política monetaria de la Reserva Federal, que presionaba de forma similar, ¿no es cierto?, adicional, a las monedas emergentes. Ahora, en la medida que la Reserva Federal empieza a cambiar su estrategia de política monetaria, eso va a significar que toda una serie de activos a nivel internacional, precios de materias primas, monedas emergentes, empiezan, ¿no es cierto?, a moverse hacia niveles de equilibrio de largo plazo, que no es, por ejemplo, un nivel de tipo de cambio de 270 pesos como el que vimos en trimestres pasados, sino que nivel, ¿no es cierto?, superior. Entre niveles de 520 nosotros proyectamos para este año y niveles de 550 para el próximo año. Es decir, ¿Cómo influye esto en la inflación? A ver, en general, en la medida que el tipo de cambio aumenta, eso quiere decir que todos los bienes que nosotros importamos van a ser más caros, ¿no es cierto?, en la economía local. Y eso significa un aumento en la inflación. De hecho, para suponer, por ejemplo, un nivel de 2,6% a cierre de este año, que es similar a nuestra proyección que tiene el Banco Central, hay que asumir que hay una mayor inflación importada, es decir, en la medida que se deprecia el tipo de cambio, todos los bienes importados tienen un costo, un precio mayor a nivel local y eso genera más inflación en nuestra economía. Puntualmente el IPC de junio era alto, también septiembre y diciembre son tradicionalmente altos. ¿En el resto de los meses también deberíamos ver variaciones positivas bastante altas? Claro, deberíamos ver variaciones mensuales positivas incluso superior a las que tradicionalmente vemos para sustentarnos un nivel de 2,6% de inflación de cierre para este año. Claro, de corto plazo vamos a ver un IPC específicamente en junio bastante alto. Nosotros prevemos, ¿no es cierto?, un aumento mensual de 0,6% en el IPC de junio, que se va a conocer a fines de esta semana, y eso claramente va a reflejar el impacto que tiene la depreciación de la moneda local sobre los precios locales. Cortito, ¿esto es con una baja tasa o con dos bajas tasas en este año? A ver, en general el Banco Central menciona que podría haber espacio, ¿no es cierto?, para una baja tasa de política monetaria, pero aquí hay que ser muy prudente porque mientras el consumo sigue creciendo a las tasas que lo está haciendo, a niveles por sobre el 10%, y mientras que llevamos un déficit de cuenta corriente como el actual, la verdad es que no es tan inminente, ¿no es cierto?, una baja tasa de política monetaria. Nosotros nos inclinamos, ¿no es cierto?, por una mantención en el corto plazo y si es que hay una desaceleración adicional de la economía local, que podrían haber espacios para baja tasa. Y en ese caso podrían ser dos bajas de 25 puntos base. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias. Bueno, con este análisis del más reciente informe Política Monetaria, llegamos al final de nuestra edición de Agenda Económica. Los invito a seguir en CNN Chile.